A ver, hoy vamos a desentrañar una de las historias más extrañas y contradictorias del siglo XX. Imaginen esto por un momento. Uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, Rafael Trujillo, se convierte en el salvador de cientos de judíos que huyen del Holocausto. Y lo hace justo cuando las grandes democracias del mundo les daban la espalda. Suena increíble, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y esa es la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo este análisis. ¿Fue un destello de una humanidad en medio de la oscuridad? ¿O fue más bien una jugada maestra de un político increíblemente astuto y cínico? Para entenderlo, primero tenemos que ver las dos caras de la moneda, las dos caras de Trujillo. Y aquí es donde la cosa se pone, francamente difícil de entender. Miren los datos. Por un lado, tenemos al hombre que, en 1938, ofrece salvar 100.000 vidas. Por el otro, al mismo tipo que, apenas un año antes, en 1937, ordenó una matanza brutal de miles y miles de haitianos, conocida como El Corte. ¿Cómo es posible que una misma persona encarne estas dos realidades tan opuestas? Ok, para empezar a desarmar este rompecabezas, tenemos que entender el contexto. Este gesto de generosidad no salió de la nada, para nada. La verdad es que para 1938, Trujillo estaba, como quien dice, contra las cuerdas en el escenario internacional. ¿Y cuál era el origen de esa presión internacional? Pues este evento atroz, la masacre del Perejil. En 1937, su régimen asesinó a sangre fría a un número de personas que según los estimados va de 15.000 a 20.000. Una brutalidad de esa escala simplemente no se podía esconder. Como era de esperarse, la reacción del mundo fue de absoluto horror. La condena fue unánime. La imagen de Trujillo, su reputación, no había reputación, estaba por los suelos. Necesitaba, con urgencia, una manera de limpiar su nombre, de parecer un estadista civilizado. Y entonces, en el peor momento para el mundo, llegó su oportunidad de oro. En 1938, las grandes potencias se reúnen en Évian, Francia. ¿El tema? ¿Qué hacer con los refugiados judíos? Uno por uno, los 32 países se negaron a ayudar. Y justo ahí, en medio de ese silencio global, la pequeña República Dominicana levanta la mano. Fue una jugada de ajedrez geopolítico de verdad espectacular. Muy bien, ahora vamos al meollo del asunto. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue un acto humanitario? Spoiler alert, no. Detrás de esta fachada de generosidad había al menos 3 razones, 3 cálculos fríos que no tenían casi nada que ver con la compasión. La primera razón, y quizás la más obvia, era esta: relaciones públicas. Una operación de propaganda a escala mundial. Y fue una estrategia brillante en su cinismo. Piensen en esto. Con un solo movimiento, mataba varios pájaros de un tiro. Primero, desviaba la atención de la masacre. Segundo, se posicionaba como un líder moralmente superior a los países civilizados que habían cerrado sus puertas. Y tercero, y esto es clave, se aseguraba de que el dinero, los préstamos y las inversiones extranjeras siguieran fluyendo hacia su régimen. Un negocio redondo. La segunda razón. Esta es mucho, pero mucho más siniestra. Y aquí es donde entramos en el pensamiento profundamente racista que movía al dictador. Trujillo estaba obsesionado con una idea: el blanqueamiento. Él creía que traer europeos mejoraría la raza de los dominicanos, y aquí está lo más perverso de todo. En su mente, los colonos judíos europeos sirvieron para aclarar a la población, creando un contraste con los haitianos de piel más oscura que vivían del otro lado de la frontera. O sea, su acto humanitario estaba basado en la misma ideología racista que motivó su peor crimen. Es escalofriante. Y finalmente, la tercera razón, que no sorprende a nadie que haya estudiado a Trujillo: el dinero, el beneficio económico. Él no movía un dedo si no había una ganancia tangible para el país y, claro, para él. El plan era un negocio perfecto. Les dijo: les doy estas tierras, que por cierto eran una plantación de plátanos abandonada, y ustedes, con su conocimiento y, más importante, con el dinero de organizaciones judías internacionales, las convierten en un motor agrícola. ¿El resultado? Desarrollo para el país a costo cero para su gobierno. Una jugada maestra.
Bueno, ya vimos el por qué. Ahora veamos el cómo. ¿Cómo se pasó de una oferta en una conferencia a una comunidad real y tangible en el Caribe? Miren, que quede claro, esto no fue un vengan todos, las puertas están abiertas. Para nada. Fue un contrato, un acuerdo de negocios en toda regla. Se creó una asociación, la Dorsa, que con fondos de entidades judías negoció los términos. Trujillo ponía la tierra y ellos ponían, bueno, todo lo demás. El dinero, la logística, el trabajo y el conocimiento para que el proyecto fuera un éxito. 100,000. Repito, 100,000 refugiados. Ese fue el número que Trujillo lanzó al mundo. Imagínense los titulares. Un número enorme, diseñado para sonar grandioso y causar el máximo impacto. Pero, ¿la realidad? Pues la realidad fue muy distinta. De esos 100,000 prometidos, al final llegaron alrededor de 700. ¡700! Y esa diferencia abismal entre la promesa y el resultado final, bueno, creo que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la intención original, ¿no? Y justo cuando creemos que ya entendimos toda la historia, que todo fue un plan cínico y nada más, la realidad nos da una sorpresa. Porque lo que pasó en Sosúa, el resultado final, fue algo que nadie, ni el propio Trujillo, se esperaba. Resulta que estos refugiados, que ojo, no eran agricultores, eran médicos, artistas, abogados, llegaron a ese lugar y contra todo pronóstico, triunfaron. Se enfrentaron a un clima brutal, a una tierra que no conocían y no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Se dieron cuenta de que los plátanos no funcionarían, así que cambiaron a la ganadería y fundaron una cooperativa que hoy en día, es una de las marcas de lácteos más famosas de República Dominicana, Productos Sosúa. Y esa es la gran paradoja de Sosúa. Una historia que empieza con el oportunismo más cínico de un dictador y termina siendo un refugio real. Un lugar que de verdad salvó la vida de cientos de familias que, de otra forma, habrían muerto en Europa. El resultado final trascendió por completo la intención inicial. La vida a veces es así de irónica. Y esto nos deja con una pregunta bastante compleja para reflexionar. ¿Puede una acción nacida de la peor de las intenciones generar un bien real? La historia de Sosúa nos demuestra que a veces sí. Pero la pregunta más difícil es, ¿ese buen resultado borra la mala intención del principio? ¿Lo justifica? Ahí se las dejo, porque la historia, como ven, rara vez nos da respuestas sencillas. Hay historias en el siglo XX que francamente desafían toda lógica y expectativa. La de Sosúa es sin duda una de ellas. Veremos cómo un grupo de refugiados que huían de la terrible oscuridad en Europa no solo hallaron refugio en el Caribe, sino que contra todo pronóstico levantaron una comunidad próspera. Es una historia de resiliencia, claro, pero como veremos, es también una historia de una estrategia brillante. Y aquí está la paradoja central, la pregunta que nos va a guiar en este análisis. ¿Cómo es posible que un grupo de intelectuales, de artistas, de profesionales de ciudad, gente que no tenía la menor idea del trabajo de campo, se convirtieran en pioneros de la industria láctea, en pleno trópico? Esa es la pregunta del millón y es la que vamos a intentar responder hoy. Bien, para poder apreciar el éxito, primero tenemos que entender la dimensión del desafío. El punto de partida de Sosúa es una historia de contrastes brutales, una paradoja en sí misma que va a marcar todo lo que vino después. A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos hablando de la élite cultural de ciudades como Viena y Berlín. Doctores, abogados, artistas. Su mundo eran las tertulias en los cafés, las bibliotecas, la ópera. Y de repente, se encuentran en una plantación de plátanos abandonada en la República Dominicana. El choque, créanme, no fue solo el calor o los mosquitos, fue un choque existencial. Estaban preparados para un debate filosófico, no para criar ganado bajo el sol del Caribe. Entonces, ¿cuál fue la fórmula? ¿Cómo ocurrió este milagro? Bueno, nuestro análisis histórico nos muestra que su triunfo se apoyó en 4 pilares fundamentales, todos conectados entre sí. Primero, una adaptación estratégica genial. Segundo, una fusión cultural auténtica. Tercero, una bienvenida por parte de la sociedad local increíblemente abierta, sin prejuicios. Y cuarto, la construcción de un legado. Vamos a desglosar cada uno. Empecemos por la base de todo, su supervivencia económica, la estrategia. Y aquí hay que entender algo clave.
Su recurso más valioso no era el poco dinero que traían, sino el capital intelectual que tenían en sus cabezas. No era lo que había en sus bolsillos, sino lo que había en sus mentes. El desafío inicial parecía obvio. Lo lógico era dedicarse a la agricultura de subsistencia, ¿no? Plantar para comer y sobrevivir. Pero su formación profesional les hizo ver muy rápido que ese era un camino al estancamiento. Y aquí es donde su mentalidad industrial, esa mentalidad europea, se volvió su mejor arma. Se dieron cuenta de que la verdadera oportunidad no estaba en cultivar, sino en transformar el producto. Y esta idea la llevaron a la práctica de una forma metódica, casi científica. Aplicaron métodos de ingeniería europeos en un entorno tropical. Imagínense, introdujeron técnicas de sanidad modernas que simplemente revolucionaron los estándares de la zona. Y lo más importante, dieron el salto conceptual. En lugar de vender leche barata, decidieron crear productos de alto valor. Quesos de calidad, mantequilla, embutidos estilo europeo. Y el resultado final de toda esta visión fue la creación de la compañía que luego se conocería como Productos Sosúa. Esta fue, de verdad, su jugada maestra. Fue la síntesis perfecta, el conocimiento técnico de Europa aplicado a la materia prima del Caribe. Y con eso no solo aseguraron su futuro, sino que cambiaron por completo la industria alimentaria de todo un país. Ahora bien, el éxito económico por sí solo no es suficiente para crear una comunidad que perdure. Y eso nos lleva directamente al segundo pilar, que es mucho más social, más humano, la fusión de dos culturas muy diferentes. Sin esta integración, el proyecto económico se habría quedado sin alma. Lo fascinante es que esta integración no se impuso por decreto, sino que surgió de forma muy orgánica, muy natural. ¿Y cómo pasó? Bueno, podemos identificar 3 motores clave. La escuela local, que fue un verdadero crisol donde se mezclaron los niños, el trabajo diario codo a codo en la granja y la fábrica, y quizá el más poderoso de todos, los matrimonios mixtos que tejieron lazos familiares imposibles de romper. Esta cita lo dice todo. La primera generación, los padres, hablaban alemán entre ellos, pero se aseguraron de que sus hijos fueran a la escuela en español. El idioma de los juegos, de los amigos, del día a día era el español. Y esa fue la base para una asimilación real y profunda. Claro que la integración es una calle de doble sentido. Todo el esfuerzo de los refugiados no habría servido de nada sin el tercer pilar, un factor externo que fue absolutamente decisivo, la forma en que los recibió la sociedad dominicana. Para entender la importancia de esto, hay que recordar el contexto. Años 30, años 40. El antisemitismo era una plaga en Europa. Y estos refugiados llegan a la República Dominicana, una sociedad que, históricamente, no tenía esa tradición de odio. La gente local no los vio a través del lente del prejuicio. Los vieron simplemente como personas que huían de una catástrofe y necesitaban ayuda. Esta ausencia de hostilidad fue la tierra fértil donde todo pudo crecer. Y esa acogida inicial se convirtió muy rápido en una relación donde todos ganaban, una simbiosis. Como se ve aquí, los refugiados crearon la principal fuente de empleo de la región. Los médicos que llegaron trajeron atención médica moderna. Los técnicos enseñaron nuevos métodos de ganadería y administración. El resultado fue un círculo virtuoso de desarrollo que benefició a todos. Y cuando se junta una estrategia inteligente, una integración real y una acogida sin prejuicios, el resultado es el cuarto y último pilar, la construcción de un legado tangible y simbólico que ha sobrevivido al paso del tiempo. Y es un impacto que se siente hasta el día de hoy. Cualquiera puede visitar la sinagoga y el Museo Judío, que son testimonios vivos de esta historia. Productos Sosúa sigue siendo una marca líder en el país. Y a nivel internacional, el nombre de Sosúa se convirtió en un símbolo poderoso de lo que es posible cuando se unen el refugio y la solidaridad. Y no hay que subestimar lo único que fue este gesto. En una época en que la mayoría de los países del mundo cerraban sus fronteras, la República Dominicana fue una de las poquísimas que oficialmente las abrió a los refugiados judíos. Este acto se ha grabado a fuego en la memoria del país y hoy es una fuente de orgullo nacional. Y esto nos deja con una pregunta final. Una reflexión que creo es muy necesaria. ¿Qué nos enseña la historia de Sosúa sobre el potencial de la migración hoy, en nuestro mundo? Nos demuestra que cuando el capital humano de quienes migran se encuentra con una oportunidad y una sociedad que acoge, los resultados pueden ser increíblemente transformadores y enriquecen a todos, tanto a los que llegan como a los que reciben. Es una lección imborrable de la historia, pero con una resonancia que se siente y mucho en nuestro presente.